Ministra, lamentablemente tengo que intervenir muy parecido a lo que intervine el año pasado, porque los problemas esenciales que planteé en aquel momento yo veo que siguen vigentes. Y como es poco tiempo, me voy a referir esencialmente a lo que tiene que ver con el personal y voy a tocar muy al vuelo otros problemas. Creo que los problemas se van a agudizar porque del 21,2% del total del presupuesto 2014, ahora estamos en un 19,5%. Es decir, hay una baja. Y es una baja que se da esencialmente en todo lo social, lo vimos en educación, lo vamos a ver en vivienda, etc. O sea, creo que eso después tiene consecuencias. 5 problemas que hacen a personal. Primero, el tema salarios. Yo sinceramente creo que es muy difícil brindar un servicio de salud cuando los trabajadores tienen salarios que son esencialmente de miseria. Y que los obliga muchas veces a tener o que utilizar los benditos módulos o tener que incluso trabajar en más de un lugar para llevarse, ¿no es cierto?, un mínimo salario a su casa. Por ejemplo, la canasta familiar del Ministerio de Hacienda de la Ciudad dice que está en cerca de 12.000 pesos, pero una enfermera inicial cobra 6.200 y un médico cobra 10.500. O sea, ni un médico logra cubrir la canasta. Entonces yo he presentado un proyecto para que los funcionarios ganen lo mismo que una maestra o de doble jornada. Creo que podríamos hacer lo mismo con un enfermero o incluso un médico inicial. Yo me pregunto, ¿puede un funcionario vivir con el sueldo que cobran los profesionales de la salud? Yo creo que no. Y por eso creo que estamos como estamos. Si a eso le agregamos que el 25% del salario es no remunerativo, que es una cosa tremenda porque actúa sobre el aguinaldo, actúa sobre la jubilación, yo sinceramente creo que estamos ante un problema. Por eso pregunta, ¿cuándo van a blanquear todo el salario y van a tener una política de realmente dar un salario digno? Y quisiera que no me responda que eso lo van a negociar con los sindicatos. Yo estoy preguntándole al gobierno qué es lo que piensa hacer con su personal. El tema de la falta de personal es un problema crítico. No se puede brindar salud cuando no hay personal para atender las necesidades básicas. Hay una crisis en la enfermería, volvemos a insistir año tras año. Es un caso único, creo yo, en el país y en el mundo, de que hay más médicos que enfermeros en el sistema de salud de la Ciudad de Buenos Aires. Usted dice que son cerca de 9.000, es 9.000 versus 12.000 médicos, más o menos. O sea, esto es un problema grande porque la Organización Mundial de la Salud recomienda que haya 3 enfermeras por médico. Entonces, no se puede brindar un sistema de salud cuando tenemos este problema. Eso es una recarga laboral tremenda y, vuelvo a insistir, mala atención. Yo le doy un ejemplo, podría darle muchos. La guardia del Borda, por ejemplo, en turno noche hay 2 enfermeras para 24 pacientes. Y encima no andan los teléfonos. O sea, yo me pregunto, pasa una emergencia, ¿qué hacen? O sea, se puede brindar salud así, pero esto lo podríamos repetir en terapia intensiva de varios hospitales, en muchos lugares. La falta es de un problema tremendo. Ahora, a eso se suman otros maltratos al personal, entre salario y recarga laboral. Estamos todavía en una deuda sin reconocer como profesionales a las licenciadas universitarias de enfermería. En el resto del país está avanzando y acá nos negamos permanentemente. Tenemos incluso un problema que es que también ni siquiera se le reconoce a hospitales como el Ferrer el tema de la insalubridad, porque al que se le da se lo castiga de otra forma. Yo he presentado una ley, sé que hay otros diputados también que han presentado para discutir la jornada laboral. Tenemos que discutir la jornada laboral en los lugares que tienen trabajos, tareas insalubres. Temas puntuales, incluso con relación a este tema. Ojo, no solo falta personal de enfermería, hay una crisis en el Durán porque sigue cerrada cirugía cardiovascular y está cerrada porque faltan profesionales. Entonces,
Todas estas cuestiones, ¿qué soluciones concretas se le dan? Ojo, y en el Durán de paso digo que estuvo con alerta naranja el laboratorio porque no tenían los materiales mínimos. Pero así podríamos hablar de muchos hospitales. Entonces, todo lo que tiene que ver con personal, con falta de personal, con falta de insumos, es un problema tremendo. Precarización, otro ataque grande. Hay muchos profesionales que tienen contratos precarios, Moyano por ejemplo, incluso algunos de ellos que fueron tomados en determinados momentos, como en situaciones de emergencia, como los psicólogos del Moyano, por ejemplo, se le ha dicho que no se les va a pagar, no se sabe cuándo se les va a pagar ahora. Es decir, ¿cuántos de estos problemas van a solucionar? ¿Se va a ir a realmente darle una efectivización a todos los profesionales que están contratados? ¿Qué plan tienen para el año que viene? Comida del personal. O sea, se queja el personal de que ni siquiera se le garantiza una comida digna. Hay lugares donde directamente, como decía recién en el Ferrer, a los franqueros que se han adaptado a la ley, por eso piden trabajar jornada limitada, casi que en castigo no se le da alimento a los franqueros. Pero aparte de eso, es un problema generalizado que no hay desayuno ni merienda como corresponde. O sea, estamos en un lugar de salud y ni siquiera le garantizamos que tengan las mínimas calorías para poder desarrollar las tareas. Alejandro, te pido si puede redondear, lo vamos a seguir. Sí, vamos a ir redondeando. El gran problema es que hay tantos problemas que se dificulta redondear, pero lo voy a hacer. Persecuciones. A todo aquel que tiene una voz crítica, en vez de escucharlo, se lo persigue. Y hay un caso que es importante, incluso varios diputados estamos firmando una nota para entregársela directamente a usted, que es el caso de la doctora Zargroski, que realmente es perseguida, tiene sumarios injustos y lo tiene por defender precisamente muchas de estas cosas que estoy diciendo yo en su hospital. Y para nombrar cosas, porque me quedé sin tiempo, ¿por qué gastamos 800 millones en medicamentos para los privados y no reactivamos y fortalecemos el pequeño laboratorio propio que tenemos? De ahí se podría ahorrar mucho dinero. El tema del otro lugar de ahorrar dinero, ¿por qué se hacen obras que tienen más que ver con cosas electorales, como el portal y la obra de entrada que se ha hecho en el Borda, que me dicen que posiblemente va a haber que refaccionarla porque no entran a alguno de los vehículos y ni pensaron en eso cuando le hicieron? Que se podría perfectamente, ¿no es cierto?, trabajar para, en vez de hacer esas obras efectistas, hacer las obras que hacen falta realmente debido a la crisis. Y la última pregunta, que esta sí es importante. ¿Qué previsión hay si tenemos la mala suerte de que viene una persona infectada de ébola a nuestro país? ¿Qué medidas concretas se han tomado para que las enfermeras, que en todos los lugares donde hubo, en este caso son las primeras, ¿no es cierto?, que están afectadas, y luego los médicos, no se contagien? Y quisiera que dentro de esto me explique qué pasó con ese enfermo que salió por los canales de televisión, que estaba en un hospital, se dijo que era de ébola. Yo fui para ver de qué se trataba y me dijeron que se había escapado y que no se sabía bien qué había pasado. O sea, ¿qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que pasó con ese enfermo? Pero lo esencial es lo otro. ¿Qué medidas prácticas ya se están aplicando para cuidar a los trabajadores de que no se contagien si esta epidemia, que es una epidemia que tiene ya efecto en muchos lugares, tuviéramos la mala suerte de venir acá? Muchas gracias. Gracias.